Bueno, señores, estamos hoy, lunes 2 de junio, año 2025, siendo las 11:05 en la República Dominicana, conversando sobre la urbanización, cómo el convertirnos en ciudades, cómo las urbes afectan a la salud, el concepto de salud. Y un enfoque bastante interesante hacía el doctor Luis Ortega respecto de cómo vivir en este tipo de urbes que tenemos al día de hoy, cómo afecta nuestro estado de salud mental, cómo se incrementa la ansiedad, cómo se trastorna el sueño, cómo se produce todo un efecto en salud mental. Arquitecto, usted señalaba en la introducción todo un aspecto histórico de cómo el hombre, pues, de errante pasó finalmente a ser, digamos, a los asentamientos, a la parte sedentaria, correcto. Ahora, específicamente el caso de la República Dominicana, ¿cómo nace la ciudad de Santo Domingo? ¿Es la misma planificación? ¿Hubo una planificación en el origen? ¿Y cómo hemos llegado hasta lo que tenemos hoy día? Nuestro territorio es premisa de muchas cosas. Hoy podemos ver toda América Latina e incluso la parte anglosajona de América y vemos grandes ciudades, ejemplos muy interesantes, evoluciones muy importantes, pero donde nació todo fue en la Primada de América. Cuando viene Obando a hacer el desarrollo de la primera fase de la ciudad colonial que hoy conocemos, vino con una carta de estructuración que era el modelo de planificación, producto de todas las experiencias que hasta el Renacimiento, habiendo pasado por el Medioevo con todas las crisis sanitarias que se habían producido, que culminan en ese proceso. ¿Por qué culminan? Porque en el Medioevo Europa se había concentrado en asentamientos humanos no planificados y los resultados fueron catastróficos. Sí. Pérdida de una tercera parte de la población en procesos y nosotros ya sabemos lo que significa una pandemia, porque vivimos una pandemia recientemente y el impacto que somos testigos de excepción. Sí, sí. Entonces, cuando viene ya la formación de la ciudad de Santo Domingo, viene con una carta de estructuración, con un esquema damero, que significa las manzanas tendientes a ser cuadradas. Como los juegos de damas. Como los juegos de damas. Viene el parque. Déjenme decirle que en el parque donde está el Parque Colón, que es donde está la catedral, ahí convivieron juntos españoles y un asentamiento indígena que había ahí por varios años. Por varios años en ese predio que ustedes conocen hoy como el Parque Colón, donde están las palomas. Sí. Ahí había un asentamiento indígena. Sí. Lo que te decía que las condiciones para ubicarse eran buenas de antemano. Porque la etapa precolombina, antes de Colón, ya había asentamiento. Entonces, la ciudad se planifica con sus servicios a donde deben estar, con sus estructuras de gobernanza. Algunos ejemplos que usted nos puede decir de esa planificación. Por ejemplo, te voy a decir, comenzamos a hacer de una vez el potencial grande de la región, porque aquí estaba el dominio de España con la región, era aquí que se daba. O sea, la expansión continental nace aquí, en esa ciudad. Y de pronto tú conoces la atarazana. ¿Qué son atarazanas? ¿Qué son las atarazanas? Las atarazanas son los talleres de fabricación y de reparación de barcos. Okay. Desde entonces nosotros vamos reparando y haciendo barcos para la región. Hoy día todavía vienen de las islas aquí a hacer reparaciones de barcos. O sea, el tema de vamos a llamar modernamente un hub. Exacto. Un hub de negocio para la región. Que nosotros geográficamente estamos en el camino de todo. Hay que chocar con nosotros por donde quiera. Bueno, de hecho, Juan Bosch escribe un libro interesantísimo que es de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera Imperial, y aborda todos esos aspectos. Sí, sí. El tema, por ejemplo, de la construcción de la ciudad de Santo Domingo con los hospitales. Fuera de cámara, usted
hacía el señalamiento de cómo se construyó, por ejemplo, el primer hospital. San Nicolás de Bari Sí. era un hospital construido fuera del casco urbano. El casco urbano era la Tarazana, la Isabela Católica, las Damas. Esa era la estructuración urbana original, ¿verdad? Entonces, si tú ves a San Nicolás de Bari, tú ves que está afuera. De manera que la parte sanitaria, aunque estaba dentro de lo amurallado, porque la muralla era una estrategia militar de protección que sirvió mucho contra las invasiones de los piratas y demás. Excepto con Drake. Exactamente. Y ahí ya tú tienes una idea bien clara de que se pensó en el emplazamiento, en el territorio, ¿verdad? Como una unidad que tenía una planificación original. El problema de nuestras ciudades es que han crecido las ciudades sin la prevención de la planificación para que sucedan. Pero nacimos originalmente con una planificación. Nacimos con una planificación. Pero inclusive Ciudad Nueva también contiene mucha de planificación. No, y Villa Francisca. Villa Francisca fue la primera... Acérquese un poco más al micrófono. Villa Francisca fue la primera urbanización comercial que alguien decide dividir lotes para venderlo a otros, con una estrategia inclusive de mercadeo que han usado en grandes enclaves turísticos actuales, que es de ubicar un personaje importante ahí para que eso generara venta. En aquel momento el cura, que tenía varias familias. Él era tío de todas ellas. Era tío de todas ellas. ¿Cuál era ese cura? Se les regaló un lote y él concentró su familia y eso generó bastante... Villa Francisca, ¿cuáles son la ubicación geográfica para que la gente se ubique? ¿Dónde es al norte de la ciudad colonial, en la parte que va desde la parte de la Mella hacia arriba. Hacia arriba. Cubre la parte que está en el río Sama, por el sur, por el este. Por el este. Por el este. Y bueno, llega hasta la prolongación por San Carlos, digamos, la zona de San Carlos. Exacto. Lo dividiría entonces la Duarte. La Duarte creo que bueno, yo no sé sería si como la parte oeste. Yo creo que llegaba un poco más al oeste de la Duarte. Okay. San Carlos es viejo. San Carlos es producto de un problema. Es un barrio muy icónico de la No, pero fíjate la historia. ¿cuál es la razón? Los continentales vivían en la zona colonial, pero los isleños los españoles isleños vivían en San Carlos. Bueno, de hecho por ahí una zona que le llaman así los isleños en San Carlos. Bueno, la razón era un programa político. Los españoles no consideraban igual españoles. A los canarios, por ejemplo. A los canarios, sí. Que era lo que se todavía ahí. Exacto, están en el norte de África. Ahora bien, si la parte de salud y ciudad, hay que verlo de la siguiente manera. Esa distorsión del crecimiento de la ciudad, ese crecimiento espontáneo, informal, es el que más daño hace a la salud en términos de la ciudad. Porque no le da servicio a no una tiene cosa servicios, que crece como los hongos, como por esporas. Tú no ves eso. Piensa en los desarrollos hoteleros, por ejemplo. Te voy a decir uno muy icónico, la Romana. 70 años de desarrollo progresivo. Todo organizado. Porque cuando van a abrir un lote, ese lote lo abren ya con todos los servicios establecidos, con el porcentaje de áreas abiertas con relación a lo posible construir, con unos esquemas de visión urbano-espacial bien definidos que la gente tiene que acomodarse al esquema que está ahí, con un balance entre la vegetación y lo utilizado. Entonces tú llegas y ya tú no puedes inventar, tú llegas con unas normas establecidas. Pero la población después cogió a Los Mulos y a Villahermosa y a Guaymate. Que es la parte periférica, y bueno, se metió y se organizó cogiendo solares, poniendo un letrero que ahí va a una iglesia y otro que dice junta de vecinos, y ocupan los terrenos de una manera informal y después muy difícil, porque el tratamiento social y el esquema. Las ciudades normalmente funcionan a la inversa, cuando son desarrolladas informalmente. El centro de la ciudad debería ser lugar de la clase media y de la clase más pobre. Las periferias deberían ser los lugares de la clase alta. ¿Por qué? Porque la clase alta tiene un lote grande, probablemente su seguridad lo resuelve con una verja y la necesidad de ir al colmado lo resuelve con una gran despensa. Van una vez al mes, 2 veces al mes y mandan el chofer. Y tienen
una piscina para el esparcimiento y tienen muchísimas cosas. Por tanto, no necesitan la estructura urbana para convivir. No se desplazan, tienen sus vehículos más que uno. La socialización no la hacen ahí. No la hacen ahí, lo hacen en el club o se van fuera. De manera que lo que tiene que vivir de a pies es la clase más baja. Esa debe moverse en el centro. Por eso el crecimiento de la ciudad nuestra debería ser las villas. Villa Francisca, la redensificación y ordenamiento de la zona central para que la clase media, clase profesional, clase media, pueda convivir con distancias cercanas. Porque la urbanización no es mala de per se. No, trae cosas buenas también. Tiene que ser, es mejor que la ocupación horizontal. La ocupación horizontal es enemiga del medio ambiente. La densificación permite que los servicios mitiguen los efectos malos que tú puedes hacer. Pero bajo el esquema de organización, evidentemente. Bueno, lo primero es que si tú tienes un lote de 10.000 metros y construye 8.000 metros cuadrados, si lo construye de un piso, estás haciendo un daño terrible. Tú tienes el 80% ocupado. Pero si tú coges el 20% de esos 10.000, 200, 2.000 metros y lo haces vertical, tu daño al medio ambiente equivalente es mucho menor, porque tú tienes menos área ocupada y más áreas abiertas. Y áreas azules. Y en esas áreas abiertas tú puedes dotar de los equipamientos sociales, canchas, áreas de Por ejemplo, las viviendas más económicas tienen que ser muy pequeñas. 60 metros, 70 metros ya es grande, 50 metros. Esos son los tamaños de la vivienda social. En esa área viven más familias, número de familias que la de la clase alta, porque hay una relación inversa entre el número de hijos a familias más pobres. Claro. Pero entonces, ¿qué tienen afuera? Otra casa chiquita, otra casa pequeña, y no tienen ningún espacio urbano para la interacción social, que debe hacerse afuera de la casa, que debe producir las canchas, las áreas deportivas, las áreas de juego de niños, las áreas de interacción y de hablar. Entonces, fíjate tú, que hacen demasiado denso en la ocupación del territorio, no de la construcción. Una construcción adecuada debe ser 2 metros cuadrados por cada metro de solar. En una ciudad balanceada. Una ciudad balanceada buena, Barcelona. ¿Dónde nos perdimos en este país? En que primero, que la sociedad, cuando muere Trujillo, pasa rápidamente del esquema que explicó el doctor, del esquema rural al esquema urbano y se invierte. Éramos el 20% en ciudad y el 80% urbano. Hoy estamos más del 80% viviendo 81. En la ciudad. Esa avalancha no la aguanta ningún tipo de estructura de planificación gubernamental. Yeah. Okay. Pero súmale otro factor que es muy importante. Vino los desarrolladores. Vino el capital a ver un negocio en donde vive mucha gente, yo puedo vender muchos productos. Y comenzaron a crear urbanizaciones con una planificación privada, no con una planificación pública, que lo único que respeta es el derecho privado a producir rentabilidad, pero no tiene que velar por la parte social. Entonces, las ciudades que crecieron urbanísticamente en manos de promotores fueron un negocio, no tenían una visión de ciudad estructurada. No, lo que les interesa es la rentabilidad. Más claro. Y vender. No se le puede pedir otra cosa. La responsabilidad no está en ellos, la responsabilidad está en el Estado a través de los ayuntamientos y de las unidades de planificación, que no previeron el crecimiento previamente. Bueno, que de hecho, si le preguntamos a cualquier profesional, el papel del ayuntamiento y se circunscribe en el imaginario nuestro a recoger la basura. Y a dar empleo. Pero tú te vas a Capcana y tú dices, yo quiero hacer aquí algo y no te lo dejan hacer. Te dicen, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Mira, eso es en esta zona. Tú quieres hacer porque está planificado. Tiene la planificación. Y la planificación implica que yo tengo servicio de energía eléctrica y de drenaje para esta cantidad de desarrollo. Transporte. No la que tú quieras. Doctor José Celi, los desafíos que tiene entonces una sociedad urbanizada, usted inició en el tramo anterior a darnos unos matices y habló de la violencia y habló un poco también de lo que Luis Ortega también señalaba. Pero nos gustaría que usted ampliara un poco más. Todo, usted como salubrista, como emiólogo, investigador,
los desafíos que tenemos hoy día en una ciudad que está un poco por encima del 80% de la demografía concentrada en nuestra población en las urbes. ¿Cuál es ese desafío que tenemos? No, el temor del 80% es que puede seguir subiendo. Y va asentándose en territorios que son periféricos. Y esos territorios es difícil entonces tú proveerles servicios. Muy difíciles. Porque también van creciendo por planificación individual. Yo ocupé este pedazo, que puede que no sea mío, puede que quién sabe quién es el dueño, no me interesa. Pero cuando llegan las elecciones soy un voto y me toman en cuenta. Entonces, ¿cómo puedes planificar así? Porque inclusive uno de los problemas que tenemos es la resistencia a la planificación. Que salga un candidato diciendo que va a poner orden, a ver qué pasa. ¿Tú crees que gana? Ya. Ahí no hay manera. Entonces, el convertir la ciudad, una vez OPS hablaba de municipio saludable. El municipio es más grande que la ciudad, pero por lo menos eso lo dejó caer. ¿Cómo podemos nosotros hacer que el territorio por lo menos nos agreda menos en temas de salud? Y que permita, porque la salud no es solo ausencia de enfermedad. El tema de construir afectos y de socializar es parte de la salud. ¿Cómo lo hace una sociedad? Una ciudad, ¿cómo hace eso? No siquiera no estamos ni pensando en eso. La gente no está preocupada por eso. Está preocupada por los problemas, pero no se imagina que eso tiene una respuesta colectiva, busca una respuesta individual. Y la individualidad a veces llega a conflictos. Y los conflictos llegan a bajas, heridos, muertos, pleitos, quemaduras, lo que tú quieras. Y es una conducta cada vez más reactiva a la violencia y donde en esos momentos predomina es la fuerza. Hay gente que dice, esa acera, yo voy a parquear mi carro ahí. Pero es un área pública. No, es mía. Y se van apropiando de lo que la sociedad le permite y lo que los gobiernos le permiten. Entonces nosotros tenemos problemas de que hay una economía que nos concentra, pero nos saca de nuestro territorio y nos manda casi como damnificado a las ciudades, ¿verdad? De hecho, mi opinión es que nosotros vivimos como damnificados. Sí, que se expresa en una crisis, se ventila, se saca a la luz, pero nosotros vivimos como damnificados. Cuando una gente, aquí hay una lluvia y tú ves al Estado regalando colchones, es que esa gente vivía como damnificado y claro, se ventiló y se expresó. Cuando la primera crisis, pues aflora. Entonces, es una ciudad que yo dudo que tenga planificado ni siquiera la eliminación de desechos. No los sólidos que hacen los ayuntamientos, que son fuentes de negocios también, y que la gente cree que para eso es el ayuntamiento, recoger la basura. Ese es uno de sus temas, pero es mucho más allá. Tenemos el problema de que realmente, tú dices, el problema no es que no estamos planificando, no es preguntarnos por qué no hay planificación urbana. Es decir, es cierto, no tenemos, o es muy limitada, o está equivocada, como tú quieras, pero ese no es el problema. El problema es por qué nosotros no hacemos planificación urbana. Si los efectos están ahí. El desorden beneficia entonces. A alguien beneficia, sí, ya sea por omisión o por comisión. Sí. Pero y tercero es el individuo, el ciudadano, lo está demandando eso. No está en el imaginario. No, pero tampoco tiene capacidad crítica. Pues bueno, pero esa es la situación. Tú los embruteces y ya hay punto, y le das una funda y ya hay. No hay un entretenimiento. Y le da, el colmadón es la salida a todo. El lugar dopaminérgico por excelencia. Entonces, fíjate que el problema es complejo. Contento. ¿Cuáles son, al día de hoy, nosotros vemos de tiempo en tiempo, dengue, leptospirosis, por ejemplo, como enfermedades. No, el dengue es casi urbano, Es urbano. Sí. No entonces, es como la malaria. Exacto. Pero ese problema de dengue urbano, del mosquito... falta de suministro de agua. Falta de suministro de agua es el principal elemento. Claro. No tenemos agua continua y tenemos que almacenarla. Y yo no sé si almaceno bien o almaceno mal, y ahí está. Entonces, eso se da más en ciudades. Sí, el dengue sí. El dengue. La leptospirosis sigue siendo un problema. La leptospirosis es un problema higiénico-sanitario también de ciudades. De ciudades. Entonces, si no tiene una buena higienización, una buena distribución de los ahí el problema es desechos. De desechos, ¿no? El ratón le encanta vivir en desechos. Exacto, se alimenta. Una vez en México le intervinieron un mercado, mercado público, y se contaron por millones las ratas que escaparon a las casas, porque si tú le rompiste el hábitat, ¿para dónde van? Tienen que coger donde haya medio de subsistencia. Exacto.
Un problema serio en Nueva York también. Sí, en Nueva York las ratas son casi ciudadanos. Sí. No, tamaño de niños. Ahí Trump no tiene posibilidad de repatriar. Doctor Selig, usted hacía mención de una realidad que se vive en los sectores más vulnerables de Santo Domingo, por decir algo, que es el tema de la forma en la que la gente vive, el tema de las vías ocupadas por vehículos en las aceras. Esto trae como consecuencias reacciones de la gente. Y en esta parte quiero también el aporte del doctor Luis Ortega de cómo se incrementan los niveles de violencia y agresiones por la forma en la que la gente vive en estas zonas, que también tiene que ver con la salud mental y el manejo de emociones. Mira, definitivamente todos esos aspectos físicos y de interacción entre personas va a haber una consecuencia si hay un problema en el medio. Por decir un ejemplo, si yo llevo a mi hijo al colegio y todos los días de la mañana los carros todos cogen las aceras, ¿qué yo tengo que hacer? Con un niño de 2 o 3 años, bajar a la calle a poder llevarlo al colegio, ¿no? Entonces, pero si le menciono algo a esas personas que están parqueando mal, pues entonces viene un nivel de estrés entre yo hago lo que yo quiera, tú no puedes estar enfrente de mi casa, y eso es por falta de planificación, por falta de consecuencia, por falta de autoridad, por falta de lo que tiene que ver la socialización, tanto civismo que ya no sé si la están dando ahora en el colegio, pero antes no lo daban, ahora mismo yo creo que no la están dando en el colegio. Y los ruidos, por ejemplo, también, y la contaminación visual hacen que vaya incrementándose la posibilidad de reacción y de reacción impulsiva que va a conllevar a una violencia. Por ejemplo, si yo tengo un colmadón durante 2 años oyéndolo todas las noches, que no me deja dormir, que tengo a flor de piel esa impulsividad, cuando venga alguien y me diga, yo mismo que le diga, mueve ese carro, a decir, tú no tienes que meterte en eso, y entonces va a producirse ese encontronazo y esa violencia que viene por el acúmulo de estrés que tienen las personas en nuestra ciudad. Lo estamos viendo mucho con lo que no estamos mirando lo que es la contaminación visual. La contaminación visual es muy importante. El tipo de color con que se hacen los lugares, la misma cantidad de que hay menos árboles y estamos bajando lo que tiene que ver la forma en cómo está organizada la luz solar y el mismo hecho del beneficio, ¿no? De tener esos árboles va a traer una serie de condiciones de salud mental que ahora no lo estamos viendo, lo vimos después de la pandemia, que ya hay estudios, incluso la Universidad de la UAS hizo un estudio en el 2019 sobre cuáles eran los lugares que más ansiedad tenía y eran los que más población tenía. Creo que era Villa Consuelo y no me acuerdo el otro barrio, pero eran 2 barrios que estaban muy poblados, muy concentrados, muy hacinados, y eran donde más se producía este trastorno de ansiedad. Mientras no podamos disminuir ese impacto urbanístico, pues la salud mental va a ir en deterioro, y no como debería ir en su evolución normal, ¿no? Sino que con el COVID, con el tema de no planificación, con la urbanización, va a venir como está subiendo, que antes era 1 en cada 4, ya tenemos casi el 40, el 50% de la población que tiene algún tipo de enfermedad de salud mental. Nosotros tenemos aquí una lista, por ejemplo, de las ciudades más peligrosas, a propósito de ese comentario que acaba de hacer el psiquiatra infanto, juvenil y de adulto, el doctor Luis Ortega. Y se señala, por ejemplo, que Haití, Puerto Príncipe, se considera, por ejemplo, en un ranking buscado por inteligencia artificial, encabeza las ciudades más violentas del planeta, con una tasa de homicidio más alta, seguido de Tijuana, México, lo mismo que Colima y Acapulco. Luego le sigue Caracas, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Johannesburgo también en Sudáfrica. Tenemos el caso de Bagdad, Pakistán y Somalia. Pakistán y Somalia no son países, no son ciudades. Eso te dice que la inteligencia artificial está muy sesgada. Exacto, pero te ubica, por ejemplo, en esos lugares, cierto o no, Puerto Príncipe, ¿verdad?
en Haití, que está a nuestro lado. Dentro de ellos, entonces, los factores que te señala, uno de ellos es la desigualdad. No está ni Guatemala. No está Guatemala en esa. Pero bueno, vamos a pensar que algunos de esos datos... Y ya no está El Salvador. Y no está en El Salvador. Bueno, depende, en crímenes depende. ¿Tú cuentas los asesinatos en la cárcel? No, bueno, sí, van casi 300. Son asesinatos. Son 300. Son producto de violencia. ¿Verdad? Pero tú cuentas el es estado de terror que vive la población hoy en día, sin derechos, por 3 años de estado de excepción. Sí. ¿Tú crees que esa es una ciudad ese segura? Bukele, el compañero de usted. Mío no, yo no. Pero lo que te digo es eso. Sí, pero es un aspecto... No, los muertos hay menos, creemos, porque encontraron unas fosas comunes ahora y no sabemos. Sí, pero lo que quiero señalar aquí entonces es que esas ciudades que se señalan como las más peligrosas del planeta, puede ser cierto en total o parcial, pero bueno, el asunto es que el concentrar entonces grandes cantidades de personas... No es el problema de esas ciudades, el problema de esas ciudades la planificación. Es un problema social, es otro Si tipo. no le achaquemos todas las no culpas es el problema de la ciudad, en cualquier Pero ciudad. mira el caso, por ejemplo, de Haití, el caso de Puerto Príncipe, que yo no creo que no sea cierto, que es, en lo que va de año, estamos hablando de unos 5 o 6 mil. Sí, pero Pero es que Haití ni siquiera es un estado. No, exacto, ahí estamos de acuerdo. Entonces, el congregar personas sin planificación es un riesgo enorme. Lleva un riesgo Planificar es difícil, pero vivir sin planificar es peor. Sí. Sí, pero bueno, el mismo concepto, o sea, tú tienes una ciudad que no lleva todos los rigores que se ha demostrado que debe tener, entonces es un problema ¿Cuál serio. es el proyecto de país que hay ahora mismo? ¿Tú A lo ver. puedes decir? No, yo no. Ayúdeme ¿Tú lo usted. conoces? No. Bueno, Entonces, de si hecho, no hay ahí un, arrancamos. de hecho, Si pero no ahí es hay un proyecto de país, ¿cómo No, tú pero quieres que se dediquen a la ciudad? Hay una agenda que es el 2030. De hecho, hay una ley. De 2030, ¿la agenda la escribimos nosotros Pero- o los No, pero escribimos? donde voy es, esa agenda se escribió, ¿verdad? Se publicó, de hecho se convirtió en una ley, pero ¿qué ha pasado? Mira, hay una luz importante. Recientemente hay una ley sobre ordenamiento territorial. Entonces, vamos a hacer una pausa para cuando regresemos, usted nos amplíe esa idea, porque es bastante interesante. Señores, ya volvemos. Hoy hablamos con el doctor José Celi, hablamos con el doctor Luis Ortega y el arquitecto Raúl de Moya.